Este capítulo ha sido traído a ustedes gracias a Medi. Recuerda que Medi es salud inteligente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que hablarán acerca de un tema muy interesante que es la pérdida auditiva. Con nosotros se encuentra la doctora Alexa Gabriela Cuevas Hernández. Ella es especialista médico audioprotesista. Y también con nosotros está René Villegas González, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, que presenta discapacidad visual y auditiva. Sean bienvenidos a este episodio, siéntanse en su casa y bueno, ¿cómo se encuentran? Hola, Josh. Muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentos de estar aquí. La verdad, yo estoy muy emocionada. Desde que recibí la invitación, me emocionó mucho hablar del tema. René, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Igual que Alexa, estoy interesado sobre todo en difundir estos temas porque creo que la discapacidad es poco conocida y muy señalada. Necesitamos dar información para que la sociedad tome otra visión frente a este tipo de acontecimientos de la vida. Gracias por la invitación y pues estamos en nuestra casa, así que ustedes nos indican. Pues bienvenidos, empezamos si gustan. Adelante. Claro. Creo que sería muy importante que nuestro público de forma general conozca qué es la sordera, qué tipos de sordera existen, que sería como la base principal para poder entender esta discapacidad desde este comienzo. Claro. Pues mira, Josh, la verdad es que es un tema súper bonito y al mismo tiempo es muy interesante y muy amplio. Hay muchos mitos acerca de pérdida auditiva. Es más común de lo que parece. Aproximadamente el 15% de nuestros adultos mayores aquí en México están presentando una pérdida auditiva. Cuando empiezan a presentar esa pérdida, aproximadamente pasan 8 años para que nuestros pacientes acudan a consulta. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy generales. ¿Qué pasa? Que de pronto la persona no empieza a escuchar perfectamente y piensa que los demás no le están hablando bien. Ay, no, es que él no habla claro. Están hablando todos y está distraído. Poco a poco le empezamos a subir más de volumen a la televisión, a la música, y no nos vamos dando cuenta de esto. Por la otra parte tenemos a la familia. Entonces, la familia igual, de pronto empieza a hablarle más fuerte a su familiar o lo dejan de incluir en la plática, pero esto ya se va dando de forma automática. Ya poco a poco nos vamos adaptando a este estilo de vida y no tomamos cartas en el asunto. Y hasta que de pronto nos empieza a afectar un poco más en nuestra vida cotidiana es cuando pasa al médico. Pero otra cosa que queríamos hablar que es muy importante es que hay mucho estigma todavía con pérdida auditiva. Para mí, tener unos aparatos auditivos es igual que traer unos lentes, igual que traer una férula o cualquier otra cosa que nos auxilie en cualquier padecimiento. Pero traer unos aparatos está muy estigmatizado todavía. Los consideramos como que son de viejitos, como que de verdad, como si yo hubiéramos dado el viejazo o como que no queremos que se nos vea. Estamos tratando de cambiar mucho eso. Una, los aparatos tienen una tecnología muy grande. Y otra es que ya son muy estéticos. Pero bueno, dejando atrás los aparatos auditivos, sí queremos hablar de toda la importancia que cobra tener una buena salud auditiva, porque revisarse la audición es igual que hacer un chequeo general.
como ir al dentista. Tenemos que revisar la audición al menos una vez al año. Y esto se hace, vamos con su médico audiólogo en consulta, hacemos una videotoscopía donde revisamos qué tal está el conducto auditivo y tenemos que sacar una audiometría. En la audiometría nosotros evaluamos qué tanto está escuchando o no el paciente. Es común que entonces la pérdida auditiva se presente por la edad. Esto viene de factores externos, es decir, si yo utilizo normalmente en mi vida cotidiana el volumen muy alto desde pequeño, esto puede ser un factor, es factor genético. ¿Cómo es que se está desarrollando? ¿Por qué ciertas personas lo pueden desarrollar y otras no? Y ¿es común en la población en general la pérdida auditiva? Es muy común, como te decía, es más común de lo que parece. Aproximadamente el 15% de los adultos mayores de 65 años van a presentar una pérdida auditiva. ¿Por qué tardan en llegar a consulta? Porque nosotros nos damos cuenta ya hasta que nos está causando problemas en la comunicación. Existen diferentes tipos de pérdida auditiva y se pueden presentar en diferentes grupos de edad. Primero pueden haber pérdida auditiva de causa congénita, quiere decir los niños que ya nacen con este tipo de pérdidas son difíciles porque cuando un niño nace con una pérdida auditiva, si no se le hace tamiz desde el hospital, tardan en llegar al diagnóstico. Porque imagínate un niño que no escucha bien y está en clases. Está distraído, no pone atención, no voltea con su mamá. Piensan en muchísimos diagnósticos antes de llegar a pérdida auditiva. Tiene déficit de atención, es autista, es berrinchudo, no quiere poner atención, es desorganizado. Y hasta mucho después llegan a pensar, ¿no tendrá pérdida de audición? Tarda. La pérdida auditiva, por eso comentamos que ya cuando llegan con nosotros ya está algo marcada porque tarda en hacerse el diagnóstico. Ahora, sí puede haber otra pérdida auditiva que es adquirida por diferentes factores de riesgo. Siempre la audición es el resultado de nuestra salud en general. Se puede presentar a cualquier edad, cualquier edad. Por ejemplo, exposición a ruido poco a poco nos puede ir ocasionando un desgaste en la audición y es a largo plazo donde ya se puede ver un resultado. Pero problemas como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, hay diferentes medicamentos a los que se les llama autotóxicos que dañan directamente a la cóclea. Aproximadamente a los 45 años de edad hay una pérdida fisiológica de la audición de aproximadamente el 5%. Y la verdad tenemos que aceptar nuestro cuerpo, como va a disminuir la vista, puede disminuir la audición, pero a esto, si nosotros le aumentamos factores de riesgo como los que ya hemos mencionado, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, nuestra audición va a ir disminuyendo aún más. Hay algo que se llama traumatismo acústico. Un traumatismo acústico es algo súbito. Imagínense, no sé si vieron la serie de Luis Miguel, pero Luis Miguel traía unos audífonos y de pronto esos audífonos hicieron un corto y mandaron un sonido súper rápido. Eso ocasionó hasta sangrado de la membrana timpánica. ¿Qué pasa ahí? Que en una zona específica de nuestro oído se daña y no puede escuchar bien esa zona. Ese es un tipo de pérdida auditiva. Ahora, cuando es por edad, le llamamos presbiacusia. Y la presbiacusia quiere decir que algunos tonos los vamos teniendo mal y otros va habiendo lesión. ¿A qué me refiero? Y esto va muy relacionado y vamos a entender por qué nuestros pacientes tardan más en llegar.
al final de nuestro oído se va a dividir como por 3 secciones, por así decirlo. Tenemos el oído externo, que es nuestro pabellón, el conducto, y al final nosotros tenemos algo que se llama membrana timpánica. Después tenemos el oído medio, que está conectado con la nariz, y después tenemos oído interno. Y en el oído interno hay un órgano súper importante, que es como un caracol, que se llama cóclea. Imagínense, es igualito un caracol. Imagínense que yo desarrollo ese caracol. Lo voy a abrir y voy a hacer como un piano grandototote. Entonces, al inicio de ese piano, yo voy a tener unas teclas que son muy aguditas y muy finitas y muy bajitas. Después, conforme va pasando el piano, van a ir unas teclas medias y después van a ir unas más graves y al final unas muy graves, ¿sí? Las primeras que están son esas teclas tan aguditas. Son las que se nos van a ir dañando con el paso del tiempo y con estos factores de riesgo. Entonces nuestro piano se va lesionando de un extremo hasta el final. Imagínense que de pronto yo soy el señor Luis y estoy casado con mi esposa Laura y la señora Laura habla así. Entonces, señor Luis no le alcanza a entender muy bien a la señora Laura, pero luego llega su compadre Antonio y el compadre Antonio habla así. Oh, 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 y el compadre lo entiende perfecto. Entonces la señora Laura dice, es que Luis, tú a mí no me pones atención porque no me quieres poner atención, porque a mí no me quieres escuchar, pero tu compadre lo escuchas perfecto. Y hay un problema de comunicación y de verdad, esto rompe familias porque empieza a haber una serie de cuestiones emocionales, problemas familiares, de amistad, porque a unas personas las escuchan mejor que a otras. No es que el paciente quiera poner atención a unos que a otras, simplemente que hay lesión en unas partes del oído donde cae específicamente ese tono de voz y en otras las tenemos más respetadas, que es lo que generalmente pasa en este tipo de pérdida, que es el que se lleva la mayor parte de pérdida auditiva, como el 60%, que es presbiacusia. Presbiacusia es pérdida auditiva por edad, así, esa es la definición. Como ya lo decimos, va a ir empeorando conforme más factores tengamos. También cuenta mucho la carga genética. Si nuestros papás tienen pérdida auditiva, nosotros tenemos el 50% de generar pérdida auditiva también. Hay otro tipo de pérdida que generalmente se da en pacientes jóvenes de 30 a 40 años de edad, que se llama otoesclerosis. Otoesclerosis es un endurecimiento de los huesecillos. Quedamos que nosotros teníamos tres partes en nuestro oído. La parte media es la parte del medio, válgame, la parte del medio es el oído medio. Hay 3 huesecillos, son los más chiquitos de todo nuestro cuerpo. Nos lo enseñaron en la primaria y ya no nos acordamos, pero se llama martillo, yunque y estribo. Y el martillo, yunque y estribo son milimétricos, son muy chiquitos. Lo que pasa que aquí hay una alteración genética en donde, como por alteración, pero estos huesecillos se van endureciendo, Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ahorita que estoy hablando, que estoy emitiendo una onda acústica, pasa por mi oído externo y después pasa al oído medio. Y esos huesecillos tienen que vibrar para que después lleguen al oído interno, que es ese caracol que hablábamos. Pero imagínense que ahora no vibran, están duros. ¿Quién va a transmitir el sonido? No se puede transmitir. Ese sonido no pasa. Entonces empezamos a tener problemas de audición. Y esto generalmente se da, hay una predisposición en el sexo femenino, aún no se sabe por qué. Hay predisposición después del embarazo, generalmente de los 35 a 40 años de edad. Tengo aquí a mi lado, Villegas, tiene pérdida visual congénita, ahorita nos va
explicar un poco más, pero conforme nace y se empieza a desarrollar con su pérdida visual, empieza a tener pérdida de audición a muy temprana edad. Diagnóstico, otosclerosis. ¿Quieres seguir contando acerca de tu experiencia, René? Hola, buenos días a todos. Es un gusto acompañarles. Para mí, bueno, hablar de estos temas siempre resulta interesante. Venía escuchando a la doctora Alexa y me quedé pensando, fíjense, en cómo ilustraría yo, a partir de mi discapacidad visual, la pérdida auditiva. ¿Cómo le enseñaría a la gente cómo es la pérdida auditiva? Y se me ocurría la gente que ya tenga algún tiempo de historia y que conozca equipos de audición, digo, de sonido más antiguos, recordarán que los ecualizadores tenían unas barras con las que regulabas los sonidos graves, los sonidos medios y los sonidos agudos. Cuando Alexa decía que los pacientes no acuden o no acudimos de inmediato al médico, es porque nos acostumbramos a no escuchar. Si ustedes tuvieran al alcance de su mano ahorita un ecualizador y van graduando conforme les guste escuchar y de repente decimos, súbele a los agudos porque se escucha más bonito o dame tantitos graves, pues lo que pasa con las pérdidas auditivas es que ya no le podemos subir a esos agudos. Entonces nos acostumbramos a escuchar de otra manera. Pero resulta que con el paso del tiempo tenemos mayor pérdida y es como si nos bajaran otra de esas barritas. Y entonces nos acostumbramos a no escuchar y por eso no se dice que la pérdida auditiva sea un problema que se detecta de inmediato, ¿no? Básicamente diría eso, nos acostumbramos a estas cuestiones que decía Alexa de que el problema viene porque no me quieres hacer caso, porque no te interesa lo que estoy diciendo, o desde mi parte porque ustedes no quieren que participe con ustedes, no quieren hablar conmigo. La pérdida auditiva es una discapacidad que aísla y que aísla desde la parte del mismo paciente porque viene ese temor a la comunicación, porque viene ese temor al no saber cómo reaccionar si me preguntan algo. Ella hablaba de la escuela, se etiqueta a los niños como burros, como flojos, y no vamos a la esencia del problema. Pero bueno, ya me adelanté. No sé si ustedes quieran preguntarme algo, que platiquemos de algo en específico. Ahora sí, como dirían, adelante, soy todo oídos. Claro que sí, bueno, es muy interesante lo que estás comentando, René, y me gustaría saber de forma particular qué síntomas y qué signos presentaste tú, ¿no? En este proceso de cambio, como dices, es algo muy interesante no poder identificar de forma más real, sino a relacionarlo con otros problemas, por ejemplo, de aprendizaje, ¿no? En los niños. Y creo que esto es muy común. Es como cuando los niños no pueden ver, cuando son débiles visuales también, o tienen algún problema visual, ¿no? O sea, ay, no aprende, etcétera. Creo que esta parte es muy interesante porque auditivamente es menos frecuente que nos preocupemos si no escucha bien. ¿Y cómo es que tú fuiste presentando estos rasgos? Es exactamente igual como lo decías, los niños que no ven bien, si se sientan hasta atrás, pues no van a poder copiar el pizarrón, no van a poder poner atención a lo que está exponiendo la maestra y a veces lo resuelven simplemente acercándose. Fue más o menos semejante a mi caso. Yo me empecé a dar más cuenta en la escuela cuando tenía que ubicarme en ciertas posiciones de los salones para escuchar en ciertas posiciones físicas. Entonces ahí es donde empiezas a detectar que algo no va correctamente, que algo te está pasando. Algo que es muy importante es que, bueno, en el caso de los niños, tenemos la adquisición del lenguaje. Entonces, hasta los 6 años, el niño es súper importante que escuche perfectamente para que pueda hablar. Nosotros hablamos
a través de la repetición y a través de la escucha. Imagínense que el niño de pronto tiene una lesión en ciertas partes y no puede escuchar bien ciertos fonemas. No va a tener una buena dicción, va a empezar a cambiar palabras o incluso puede hacer este tipo de voz que es como el tipo de voz de sordera, que justamente es por eso, porque no hay claridad en el sonido. Este no fue mi caso porque yo lo desarrollé ya que tenía el lenguaje del habla bien establecido. Yo lo empecé a desarrollar en la adolescencia. Entonces se puede decir que soy normo oyente porque yo sí ya tenía mi lenguaje desarrollado. Pero bueno, al final, pues sí está esta parte que te va aislando, que te va dificultando el aprendizaje y que es cuando detectas que algo está pasando, que no, por ejemplo, para las personas que tenemos discapacidad visual, más allá del aprendizaje es fundamental la libertad de movimiento. Yo me trasladaba a la escuela solo, con bastón, andando solo en la calle, en transporte público. Entonces empiezas a descubrir también dificultades, ¿no? Porque ya no escuchas si el coche venía del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces esa situación te vuelve vulnerable y te mantienes en un mayor grado de riesgo. Quiero dar énfasis a lo que está diciendo René. Y es justamente eso, pues no es flojera, pero como ese rechazo a estar yendo a consulta o no tener como la cultura de la audición, de la salud auditiva. ¿Qué Sí, pasa? perdón, me gustaría sí en este pedacito retomar como esta parte de una persona sorda sin atención, cómo cambia su vida, ¿no? O sea, sí sería interesante saber cuando no la tienen la atención y cómo perciben cuando ya reciben la atención. Es que cuando te aíslas, caes en cuadros depresivos. Al final te vuelves solo. Eh, es más, yo me atrevería incluso a decir que la pérdida auditiva no atendida es la verdadera discapacidad. El estar en una situación silente realmente te aísla de la sociedad. Y entonces, cuando tú no ves, tienes capacidades de comunicación si escuchas. Cuando tú no caminas, tienes posibilidades de comunicación. Pero cuando no escuchas, y sobre todo las personas que lo tienen de nacimiento, tienen una dificultad de comunicación muy importante para desarrollarse. Sí, me gustaría abordar esto que está diciendo René porque me parece muy importante. No le hemos dado peso a cuánto afecta la pérdida auditiva al corazón y a la mente. Es muy importante. Cuando nuestro familiar empieza a dejar de escuchar, hay un duelo que es rechazado por sí mismo y por la familia porque a veces no es comprendido. Es entendible, no lo hacemos con dolo, pero es automático. ¿Qué pasa? Que de pronto empiezan a dejar de escuchar y hay mucha ansiedad en primera instancia de estar en una reunión familiar y no estar entendiendo correctamente. Incluso las evitas las Claro, reuniones para no ponerte en ese riesgo. claro, pero al principio es como esta inseguridad, paranoia de que no estoy escuchando, ya se dieron cuenta y hay el sordo. Entonces se están burlando de mí, ¿no? Y entonces poco a poco empiezan a evitar esas reuniones familiares. Hasta esta incertidumbre de qué estaban hablando y te da pena incluso preguntarles a los más cercanos. Entonces, es más fácil optar por no ir, por empezar a rechazarlas, por empezar a no salir a la calle, por evitar hablar por teléfono, porque probablemente entiendas la mitad de lo que te está diciendo tu interlocutor. Entonces vemos cómo la importancia y el papel
que juega la familia dentro de este contexto y que muchas veces no es, como decía usted, doctora, por dolo, sino por ignorancia, por no tener la construcción del conocimiento, pero igual, ¿qué herramientas le podríamos sugerir a esas personas que están pasando estos procesos o que tienen hijos pequeños, adolescentes, o que yo mismo estoy en este proceso que, como bien lo dice, es un duelo, es un momento de negación, un momento de aceptación y aparte la confrontación de la sociedad y sobre todo el núcleo familiar a veces es el más rígido para poder comprender una situación, ¿eh? A veces nos podemos enfrentar a que la familia es el muro un poco más difícil de abordar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que las dinámicas familiares se manejan de cierta manera y es cuando hay este aislamiento, este rechazo y estos estados depresivos. Entonces, ¿qué podríamos sugerir desde su perspectiva para estas personas o estas familias que están empezando un proceso de aceptación, que están en medio de estos procesos? ¿Qué le podríamos sugerir para ser un poco más sobrellevable el proceso? Yo creo que tendríamos que desarrollar la política de familias que aceptan y no que rehuyen. Siempre he dicho que existen tres tipos de familia frente a las personas con discapacidad. Hay una familia que sobreprotege, sobre todo cuando son niños, cuando hay niños que tienen alguna discapacidad de nacimiento, los sobreprotegen y no se dan cuenta del daño que le hacen, porque nos conducimos como padres como si nunca les fuéramos a faltar y como si siempre les fuéramos a poder asistir en todo, y eso no es así. La sociedad en algún momento va a tener que interactuar con esa persona con discapacidad y las personas sobreprotegidas son inseguras, viven con miedos, no tienen herramientas para salir adelante. Y existen otros dos tipos de familias, por lo menos desde mi punto de vista, que es la familia contraria a la sobreprotectora. Esta abandona, le es más fácil aislar, encerrar a su paciente con discapacidad para no tener que enfrentar la situación, para no tener que acudir a los especialistas, para no tener que prepararse. Entonces se me hace más fácil aislarlo y le voy a hacer tanto o más daño que al sobreprotegido, porque el día que como padre falte, entonces lo voy a incluso a aventar a la mendicidad, que es quizás lo que menos quería y es lo que yo mismo lo estoy llevando. Y existe un tercer tipo de familias, que son las familias que aceptan a la persona con discapacidad como un miembro más de la familia. Y entonces, ¿qué sucede con estas familias? Que no solo lo aceptan, sino le asignan obligaciones y derechos como al resto de los familiares. Estos son los discapacitados que desde mi punto de vista se van a lograr integrar y desarrollar de mejor manera. En mi caso tengo discapacidad visual de nacimiento y gracias a que mi familia me aceptó como un miembro más, que me exigieron como a mis hermanos, como a mis primos y demás, es que el día de hoy tengo una profesión. Modestia aparte, me pude graduar en la universidad con 9.8 de promedio. Creo que no es nada más resultado de mi capacidad intelectual, sino mi familia formó una parte importante. Tenemos que hacernos como pacientes de corazón fuerte, saber que muchas veces la gente nos va a buscar por curiosidad, pero que de nosotros dependerá que se queden por amistad. Entonces tenemos que desarrollar como cualquier ser humano capacidades de comunicación, capacidades de interacción, aún a pesar de nuestra discapacidad. Entonces, si yo me voy a aceptar quedar como silente toda mi vida, pues voy a vivir aislado, voy a vivir marginado, pero si quiero integrarme a la sociedad porque es más fácil vivir entre el 85% de personas oyentes a quedarme en el 15% de personas silentes, algo tengo que hacer, ya sea recurrir a una cirugía, a lo que la ciencia me permite. Y si en mi caso, en este momento, la solución son los audífonos, los auxiliares auditivos, pues tengo que tomarlos, porque incluso en el momento en el que me lo ponga por primera vez, se me va a abrir el mundo y me voy a dar cuenta de todos los sonidos que estaba perdiendo. Le decía yo
Alexa que usar un audífono para mí fue como tener ese boleto de regreso al concierto de la vida. Sí, la familia cuenta un papel, es un papel muy importante, es el pilar fundamental en el proceso de la pérdida auditiva. Bueno, a mí ya tuve la oportunidad de conocer a la familia de René y le hacen bullying igual que sus otros hermanos. Todo es completamente igual y la verdad se la llevan padrísimo y creo que por eso ha sido también en parte el desarrollo de René. Respecto a tu pregunta, yo creo que lo más importante es darle empatía. Un paciente no va a adquirir unos auxiliares auditivos si no se siente fuerte o si no se siente cómodo con ellos. Los aparatos no van a funcionar si nuestro paciente no quiere utilizar aparatos. Y esto es muy importante. Me ha tocado tener en consulta a niños que los vamos a adaptar por primera vez y con papás que les dicen, doctora, unos aparatos los más chiquitos que se puedan. Y se los ponen y le ponen el pelo en casi toda la cara y así, mira, aquí tápatelo, sí, ese casi no se le ve, uno de color carnita. Y después tengo a Iker. Iker es un paciente de 7 años de edad, donde su mamá le dijo, Iker, qué padres están tus aparatos. ¿Qué color los vas a querer, Iker? Yo los quiero verdes. Iker es el niño más cool de toda la escuela, es súper abierto, le encanta platicar. Y en cambio, cuando les causamos desde un inicio ese tipo de inseguridad, que no se te vean, la niña crece así, con problemas de autoestima, de inseguridad, incluso le cuesta más trabajo adquirir el lenguaje. Es lo mismo en nuestro paciente adulto mayor. Algo. Nos damos cuenta, como bien decíamos, de pérdida auditiva hasta que nos empieza a causar conflictos o tenemos, sí, problemas en nuestro estilo de vida cotidiano. Reuniones, pero abajo de la conversación nosotros tenemos sonidos súper lindos que ya no alcanzamos a escuchar y no nos damos cuenta. El sonido de los pájaros, cuando un árbol se mueve porque llega viento, empieza a llover, de pronto que nuestra nieta empieza a hablar o que viene caminando hacia nosotros. De pronto ese tipo de sonidos tan lindos ya no son percibibles, pero no nos damos cuenta que ya no los escuchamos hasta que ya no escuchamos la conversación o ya nos empieza a causar conflicto. Y otra cosa que yo diría es que no hay que ver estos problemas como los problemas de él o de ella, porque al final creo que el rechazo social viene de ahí, como que es algo que a mí no me va a pasar, como que es algo pues, que le tocó a él o que les toque a otros, pero no a mí. Y tenemos que aceptar, bajo este principio que decíamos del deterioro que va teniendo nuestro cuerpo o de la posibilidad de un traumatismo, de un accidente, que la discapacidad en cualquiera de sus modalidades nos puede tocar a todos y en cualquier momento de la vida. No es de que porque yo ya nací, fui el único. Lo está diciendo la doctora Alexa, la cantidad de adultos y de adultos mayores que van a perder o vamos a perder la audición. Entonces no es el problema de otros, es un problema de todos. Y en la medida en que lo aceptemos así como un problema común, nos vamos a ayudar y vamos a ayudar más fácil al otro. Claro que sí, ¿no? Lo que tenemos que tomar en cuenta es la inclusión, sobre todo en todos los aspectos, desde la familia, que es la base nuclear de nuestra sociedad, por lo menos en México, si es básico lo que piensa mi mamá. Es muy importante lo que decía la doctora Alexa, o sea, desde el momento en que tu figura principal en un niño te está señalando o está haciendo tal vez un rostro de disgusto porque te van a poner esto, porque te van a señalar, ya te está marcando, ya te está identificando en una casilla donde tal vez ya no vayas a salir de ahí y más te puedes aislar en el momento en que
pues empiezas a percibir que no es bien visto. Yo creo que estamos en una etapa donde la inclusión está siendo parte de la vida ya de forma general. Qué bueno, o sea, qué padre que ahora a los niños ya se les inculque esta parte de lo que sería la empatía hacia terceras personas, y preciso eso que comentaba René, no es necesario encasillar a la gente, al contrario, darle la apertura y decir, bueno, tal vez tienes diversas capacidades, pero esta no es una limitante. Tú puedes hacer una vida totalmente normal. Digo, nadie es perfecto, tenemos todos problemas y contextos de salud diferentes, y asimismo debemos de tomar estas situaciones de salud o enfermedad con esta misma filosofía. Efectivamente, de hecho, no hace mucho leí una frase que me impactó y que decía, cuando conozcas a alguien, fíjate cómo trata a los demás, porque más tarde o más temprano te va a tratar a ti de la misma manera. Y creo que aplica perfectamente para esta cuestión. Si nosotros vemos que nuestra mamá rechaza, señala a los discapacitados de la calle, ¿qué podríamos esperar el día que en la familia tengamos una situación de este tipo? Sí, la verdad, los quiero invitar a todo nuestro público a ser muy empáticos. Ahorita estamos hablando de pérdida auditiva, pero aplica en cualquier cosa y en cualquier discapacidad. Como familia, el término sordo, aunque está bien dicho, es fuerte. Si vemos que nuestro papá está teniendo alguno de estos signos, como de que le hablamos, ya no nos escucha bien, nos está repitiendo constantemente, ¿qué? ¿Qué dijiste? No te entiendo. Le sube mucho el volumen de la televisión, escucha la música más fuerte, deja de ver películas porque ya no las entiende, deja de escuchar música. Más que enojarnos con él porque no nos está escuchando, los invito a decirle, papá, repítanos las cosas, no pasa nada, inclúyanos en la conversación y muy sutilmente podemos ir sugiriendo que vayan con un audiólogo a un chequeo. Papá, encontré a alguien, es común hacernos un chequeo una vez al año, yo también me lo voy a hacer, sin inculcar de, ya ve al médico, porque no nos estás escuchando. Y cambiar perdón Alex, y cambiar esta posición de ser como que ser más empáticos en lugar de más agresivos, porque solemos decir, bueno, ¿qué no escuchas, qué no oyes o qué? Cuando realmente si te estoy preguntando es justamente porque no te estoy escuchando. Entonces, tenemos que cambiar nuestra actitud frente a los problemas, como dice ella, no nada más en cuanto a la pérdida auditiva, sino aplica para muchas cosas. Efectivamente, si no estoy escuchando, si estoy pidiendo que me repitas, no es ni por molestarte, ni porque no te esté poniendo atención, sino porque hay un problema de comunicación auditiva en medio de los dos. Y por otro lado, como pacientes, todavía tenemos un rechazo simplemente a ir a consulta, a veces porque nos da miedo la respuesta o no tenemos la cultura de checarnos nuestra audición. Los quiero de verdad invitar a que abracen su cuerpo. Y yo sé que es muy difícil evitar el que dirán, pero ante todas nuestras si en todo caso que necesitaran, ya la tecnología está muy avanzada, muy avanzada. Nosotros, bueno, trabajamos con los auxiliares auditivos, ya los auxiliares auditivos trabajan con manos libres. René, por ejemplo, es un lector, creo que tienes un vicio, Sí, ya porque lee soy muchísimo. empedernido. Sí, pero sus aparatos ya le permiten que todos sus audiolibros le lleguen directamente al aparato, las llamadas, la música, y todos estos aparatos ya los podemos regular nosotros según su pérdida. Algo muy distinto, no sé, a algunos que promocionan en televisión, alguna otra cosa que nada más es como un amplificador, es como si le subiéramos el volumen a todo el mundo.
No, ahora se ecualizan, volviendo al mismo término, ¿no? Se ecualizan de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tu pérdida. Y entonces, ahora sí que con un auxiliar auditivo de este tipo, escuchas como debes y como quieres y como te gusta escuchar. Sí, la verdad son muy lindos. Creo que el mejor momento, y le doy gracias a la vida por tener este trabajo, porque creo que es el mejor trabajo del mundo. De pronto prendes unos auxiliares y ves como alguien abre los ojos y se les llena de brillo. Simplemente con que sonrían, ya te das cuenta que se volvieron a conectar con el mundo. Es de verdad algo mágico. A mí me encanta mi trabajo, doy gracias a Dios por tenerlo. Y es justamente eso, pero muchas personas están dispuestas a dejarlo pasar o a evitarlo porque no se me vea, por el que dirán. Entonces, una, ya son muy estéticos, se pueden hacer mil cosas, pero ante todo eso, ante que les llegue las llamadas y pueden hacer cosas increíbles, y es un regalo que se van a hacer a ustedes mismos y que de verdad le pueden hacer a su familia. Cuídense, pueden volver a escuchar a sus nietos, se puede volver a escuchar la música que les guste y pueden volver a bailar con el corazón porque vuelven a escuchar. Entonces, es lo más importante, cuidarnos a nosotros mismos. ¿Quién más lo va a hacer? Yo desde mi experiencia les puedo decir que cuando comencé a usar los auxiliares, fui uno de los que me costó trabajo, no por portarlos, sino porque sentí que era como ponerle una raya más al tigre, ¿no? Era como decir, híjole, ya se me nota la discapacidad visual y ahora ya se me va a notar la otra. Pero fue tanta la ganancia, la mejora, el beneficio, que hoy les puedo decir que yo me pongo los audífonos a las 5:30 de la mañana y me los quito a las 11, 12 de la noche. Creo que es muy importante lo que menciona René y esto, bueno, precisamente es la resiliencia, lo que se puede generar para tener una mejor calidad de vida y un mejor estilo de vida con nuestra red de apoyo principal que es la familia, los amigos y estos conocimientos que ustedes nos están brindando ahorita les puedan ayudar a muchas personas a crear la conciencia del autocuidado. Como bien decía la doctora Alexa, hay que abrazarnos, hay que protegernos, no tenemos a otra persona más valiosa que nosotros mismos para poder salir adelante, siempre buscar estas fortalezas. La resiliencia se crea a veces a través del tiempo, del espacio y no siempre tenemos el acompañamiento, pero qué padre, en determinado momento, si ustedes como público están identificando que sus hijos, su familiar, su esposo, no sé, alguien, un amigo está teniendo este proceso de cambio auditivo, que está teniendo problemas, la invitación es que acudan a un psicólogo, a psicoterapia también, porque este acercamiento les va a dar el empoderamiento para la aceptación y compromiso de aceptar que este proceso va a hacer y mejorar los síntomas de duelo, ¿no? Claro, qué importancia lo que acabas de decir, Jos. Creo que el área de psicología va de la mano con nosotros como audiólogos, porque si hay un duelo, es una pérdida. Entonces, hay que saber tratarlo, hay que saber nosotros también en dónde acomodarlo y sacar justamente la resiliencia a todo esto. También como familiares están completamente invitados a empezar a tomar terapia para ustedes mismos porque los entendemos, como decíamos, no es nada con dolo, pasa de forma automática y tenemos que ver de qué forma podemos comunicarnos con nuestro familiar y cómo hacerlo de una forma muy empática y muy amena. Sí, entonces sí los queremos invitar a que si ya están diagnosticados, ya tienen sus aparatos auditivos, sigan cuidándose. Ya habíamos hablado, la pérdida auditiva es el resultado de su salud en general. Algo que marca diferencia es caminar 30 minutos al día. Caminen. Nosotros sabemos que
¿A qué nos referimos con cuidarnos? Entonces, hay que cuidarnos a nosotros mismos. Se recomienda cuidar su salud auditiva, hacer una audiometría una vez al año. Si están teniendo problemas de infecciones frecuentes de nariz o garganta, acudan con su otorrino y también valoren si ya es importante hacerse una audiometría. Y como familiares, amigos, conocidos, siempre hay que ser muy empáticos, siempre. Se dice que siempre damos lo que tenemos. Entonces, pues que se nos nota que tenemos un corazón bonito y que tenemos que tenemos amor para dar. Entonces, más que bajar autoestima o enojarnos con alguien, no sabemos qué es por lo que está pasando. Entonces, hay que ayudarlo. Les agradecemos mucho, mucho, mucho la invitación. Espero que hayamos creado un poquito de conciencia. Muchas, muchas gracias. Y pues nada, ¿quieres decir algo más, René? Pues invitarles a aceptar que el duelo no es nada más del paciente, es de la familia, es de los más cercanos, y entre más rápido lo superemos todos, más rápido regresaremos al estatus de normalidad porque el entorno nos espera y pues las oportunidades están ahí. Hay que tomarlas. Sí vivan su duelo, porque al final, como dice la doctora Alexa, es una pérdida, pero no es una pérdida para siempre. Siempre hay caminos, sobre todo si lo sabemos buscar y si tenemos los apoyos adecuados. Les agradecemos de todo corazón la invitación. Pues muchísimas gracias por estar en este espacio, su espacio. Esperemos tener en algún otro momento una segunda refresh de esta información tan valiosa. Han quedado muchas cosas en el aire muy interesantes, pero creo que se podrá tal vez en algún otro momento hacer esta apertura. Muchas gracias por estar con nosotros, René, doctora Alexa, compartiendo estas experiencias. Y bueno, básicamente sería todo. Agradecemos a todo nuestro público que nos está observando, que la pasen muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Al final es una oportunidad que ustedes nos brindan y bueno, esperando que nuestra experiencia, tanto de la doctora como médico y la mía como paciente, puedan aportar y servirle a alguna de las personas que nos están siguiendo en este momento. Y encantados de estar en el segundo episodio como capítulo de Netflix. Esperamos con gusto la segunda temporada. Sí. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo, que tengan todos un lindo día. Igualmente. Muchas gracias. Bien. Recuerda que si requieres una consulta con un médico especialista o algún servicio de salud, lo podrás encontrar con Medi siempre al mejor costo. Descarga la app y comienza a cuidar tu salud.